Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a crear el asteroide que vamos a utilizar en nuestro juego. Lo vamos a hacer de una forma muy similar a como hicimos el disparo. Crearemos un objeto que contendrá la lógica y otro, como hijo, que contendrá la parte visual. Así que vamos a empezar. Primero voy a organizar esto un poco para tener... Así me vale. Lo primero es eso, crear el objeto que contendrá la lógica. Así que creamos un objeto vacío. Y lo vamos a llamar asteroid. A ver si lo escribo bien. Sí. Vamos a resetear su transform y para evitar tenerlo justo donde está la nave lo vamos a mover un poco hacia arriba. Vamos a dejar en la Z un 8. Bueno, ahí no se ve, pero voy a hacer que se vea la vista desde el eje Y y voy a hacer que se vea en ortogonal, como si fuera en 2D. Bueno, aquí tenemos la posición de nuestro asteroide. Ahora vamos a añadirle como hijo lo que es la parte visual, es decir, el modelo 3D que podemos encontrar aquí en Model. Si se ve como lista, lo podéis hacer un poco más grande. Tenemos 3 asteroides, el 1, el 2 y el 3. Nosotros nos vamos a quedar con el primero, el 1, este. Así que lo vamos a arrastrar a el objeto vacío que acabamos de hacer. Y ya tenemos el asteroide. Vamos a aprovechar para resetearlo, resetear su transform. Hacer doble clic para verlo. Voy a quitar para tener vista 3D. Perfecto. Ahora vamos a añadir claro, para tener que el asteroide vaya moviéndose desde arriba de la pantalla hacia abajo y rotando sobre sí mismo, como si estuviera flotando en el espacio, vamos a usar como siempre el motor de físicas. Así que vamos a añadir al objeto asteroid el rigid body. Así que añadir componente physics rigid body. Y le vamos a quitar la gravedad, ya que estamos en el espacio. Tenemos el rigid body, ahora necesitamos el collider. Y vamos a usar un capsule collider. Añadimos componente aquí, capsule collider. Y aquí la tenemos. Podemos, bueno, ajustar los valores desde aquí, pero también podemos pulsar el botón Edit Collider y podemos editarlo desde el editor. Por ejemplo, visto desde el X. Tiene que ser más o menos aproximado, tampoco se puede hacer muy justo. Bueno, ni para ti ni para mí, así se va a quedar. Y con esto ya tendríamos lo que es la parte del collider creada. Ahora vamos a hacer la lógica que se encargue de hacer que este rigid body tenga una velocidad de giro inicial. Y lo vamos a hacer con un script nuevo. Así que nos vamos a scripts y creamos un script nuevo. Yo lo voy a llamar random rotator. Lo primero que voy a hacer va a ser quitar el update, ya que lo único que quiero es darle una fuerza de empuje, es decir, una velocidad de giro angular inicial. Eso lo voy a hacer en el start. Y voy a necesitar también la variable que referencia al rigid body. Así que pongo private rigid body rig. Y aquí en el awake es bueno acostumbrarse a obtener las referencias de los componentes en el awake. Uso el get component. Y ya tengo la referencia al rigid body. Ahora aquí en el start, pues con la referencia al rigid body le voy a establecer la velocidad angular. Si recordáis, con el láser usamos velocity, pero esa lo que cambia es la posición. Tenemos otra que es, tiene que tener, no tengo que escribirlo igual, angular velocity, que es la velocidad de giro, que va a afectar solo a la rotación del objeto.
Y si os fijáis, requiere que le demos un vector 3, es decir, una X, una Y, una Z, una velocidad en la X, una velocidad en la Y y una velocidad en la Z. Y bueno, vamos a hacerlo por partes. Vector 3, angular velocity igual new vector 3 y ahora le pondremos los datos. Angular velocity. Aquí en la X, pues le vamos a dar un valor aleatorio entre -1 y 1. Eso lo hacemos con random.range entre -1 y 1. En la Y, pues vamos a hacer lo mismo. Y en la Z vamos a hacer lo mismo. De esta forma tenemos un vector 3 que en la X y Z tiene un valor entre -1 y 1. Ahora lo ideal es que este vector de velocidad angular esté normalizado. Es decir, que su magnitud valga 1. Y eso lo hacemos, pues bueno, lo podemos hacer aquí directamente. A la hora de asignarlo, ponemos aquí .normalized. O también, mejor, una vez creamos el vector 3, una vez que ya está creado, pues ponemos normalized, que va a devolver también un vector 3, pero ya se va a encargar de que tenga una magnitud de 1. Y ya pues esto tendrá un vector de velocidad angular con una magnitud de 1. 1 va a ser muy poco, posiblemente va a ser una velocidad muy lenta, pero bueno, vamos a probarlo. Pulso control S para guardar, venimos aquí a Unity, cruzamos los dedos para no haber cometido ningún fallo, perfecto. Añadimos el script al objeto principal del asteroide, que es el que tiene toda la parte de funcionamiento y de lógica, y vamos a iniciar la ejecución a ver con qué velocidad va. Bueno, es una velocidad normal, pero bueno, podemos definir una variable pública para establecer la velocidad de rotación desde el inspector. Float, voy a poner tambor como velocidad de giro. Y pues eso, ese vector lo multiplico por tambor para que así tenga una magnitud equivalente a el valor que tenga tambor. Y ya pues vamos a probar a establecer un tambor de 5. Deberá de ir ahora girando más rápido que cuando lo he ejecutado antes. Perfecto. Y fijaos que cada vez que ejecute va a tener un giro completamente distinto. Bueno, ya lo hemos hecho de una forma cutre salchichera. Ahora os voy a enseñar una forma de hacerlo escribiendo mucho menos código, porque resulta que todo esto que hemos hecho, crear el vector y luego llamar a su propiedad para obtener ese mismo vector normalizado, eso ya existe dentro de la clase random. De forma que esta línea de arriba la podemos escribir así. Vector 3, angular velocity, la podemos escribir usando random.inside unit sphere. Si veis, devuelve un vector 3 y dice devuelve un punto aleatorio dentro de una esfera con radio de 1. Eso es exactamente lo que hemos hecho aquí. Pues usamos eso mismo, inside unit sphere. Y como no merece la pena asignar este valor a una variable para luego ponerlo aquí, vamos a ponerlo directamente. Y de esta forma tan sencilla, fijaos qué montón de código nos hemos quitado de encima. Y tendremos el mismo funcionamiento ya que estamos haciendo lo mismo. Cada vez que ejecutemos, girará de una forma distinta. Fijaos que la velocidad de rotación angular se establece solo al inicio.
Ahora, si os fijáis bien, parece que cuanto más tiempo pasa rotando, más despacio va. Esto es debido a que el rigid body tiene como si fuera una especie de fricción, una resistencia como si fuera contra el viento cuando está girando cuando está girando. Drag es cuando se está moviendo y esta angular drag es cuando está girando. Fijaos que ya está casi detenido. Para evitar que vaya perdiendo fuerza, ya que, si recordáis, la velocidad angular la establecemos solo al principio, cuando el objeto aparece en la escena. Para evitar eso vamos a poner el angular drag a 0. Y ya pues siempre mantendrá la misma velocidad. Ya puede pasar el tiempo que pase, que va a seguir rotando a la misma velocidad. Y bueno, ya tenemos el asteroide funcionando. Ahora vamos a hacer que cuando el láser colisione con el asteroide, tanto el láser como el asteroide desaparezcan de la escena. Y eso lo vamos a hacer creando un script nuevo que vamos a llamar destruir por contacto. O en inglés, destroy by contact. Es decir, cualquier objeto que me toque se va a destruir junto conmigo. Y esto va a ser muy sencillo. Voy a borrar todo esto y vamos a usar otro evento que tenemos cuando el objeto tiene el collider marcado con el isTrigger, que aquí estoy viendo que es otra cosa que se me ha olvidado configurar del asteroide, ya que lo único que me interesa, no quiero que los objetos choquen con el asteroide y reboten o choquen y se queden ahí, simplemente quiero saber cuándo un objeto entra dentro del espacio de otro, es decir, un collider de cualquier otro objeto entra dentro de otro collider, por eso voy a activar el isTrigger. Y en vez de usar el onTriggerExit que usamos en Boundary, vamos a usar onTriggerEnter para saber cuándo el láser entra dentro de el collider del asteroide. Void onTriggerEnter. Hay que escribirlo exactamente igual que como lo estoy escribiendo yo. Con que os equivoquéis en una letra o pongáis una letra mayúscula, minúscula, no va a funcionar y tampoco va a dar ningún error. Eso es muy importante con estos mensajes, con estos eventos de los colliders. Que si os equivocáis en escribirlo simplemente no se va a llamar, pero no va a saltar ningún error. Y con esto ya tenemos el collider que ha entrado, que sería el del láser. Así que lo que vamos a hacer va a ser destruimos el GameObject en donde está el collider que ha entrado dentro del asteroide, que va a ser el GameObject del láser. Y además, pues ahora nos vamos a destruir a nosotros mismos, siendo nosotros el asteroide, ya que este script va a estar dentro del asteroide. Destroy GameObject. GameObject hará referencia siempre al objeto en donde esté colocado este script. Así que en cuanto entre cualquier otro objeto, pues se va a destruir ese objeto y se va a destruir el asteroide. Voy a guardar, pulso control S y fijaos, no me deja guardar, no se guardan los cambios, así que tengo que hacer botón derecho aquí y pulsar este menú. Y ya así se queda guardado. Y vamos a probar, a ver qué tal. Aquí tengo la escena, inicio la ejecución y se me ha olvidado añadirle al asteroide el script que he añadido, que es Destroy by Contact. ¿Por qué sé que se me ha olvidado añadirlo? Porque fijaos lo que estaba esperando que ocurriera. En cuanto empieza el juego, el asteroide, sin dispararle, se destruye. Y diréis, ¿por qué se destruye el asteroide si no le estoy disparando? No hay ningún collider que esté entrando dentro del asteroide. Pues cuando ocurra eso podéis hacer fácilmente un debug.sh
log other.name y ya saca por consola lo que es el nombre del objeto que ha entrado y ha activado el onTriggerEnter. Y fijaos el objeto que está haciendo desaparecer el asteroide, objeto llamado boundary, y también pues este es el que está haciendo desaparecer el asteroide. Y claro, no lo veíamos desde game, pero sí existe este objeto. Así que en cuanto se inicia la escena, se tiene en cuenta de que este objeto está entrando en contacto con el asteroide. Y por eso el asteroide se destruye tanto a él como el objeto que ha entrado en contacto. Por eso al ejecutar desaparece el asteroide. Vamos a eliminar esta línea, que ya sabemos quién es el culpable, y lo que vamos a hacer va a ser marcar boundary con un tag que tenemos aquí. Vamos a crear un tag nuevo usando add_tag y le vamos a poner el nombre que nosotros queramos. Un tag es una etiqueta. Lo voy a llamar pues igual que el objeto, boundary. Bueno, aquí he creado el tag. Ahora tengo que seleccionar otra vez el objeto y marcar la etiqueta que quiera ponerle, boundary. Y ahora yo puedo acceder a la etiqueta que tenga cualquier objeto usando su variable tag. Y por eso a la hora de detectar que ha entrado en colisión un collider, puedo decir, vale, si es el objeto boundary, entonces no voy a destruir nada. Y es lo que vamos a hacer aquí. Podríamos hacerlo así. Si el collider que acaba de entrar en colisión con el asteroide, su tag es igual boundary, pues entonces return. Return lo que hace es terminar la ejecución del triggerEnter. Esto no se va a ejecutar porque ya hemos hecho el return. Así que mientras estemos colisionando con el objeto boundary que tiene ese tag, pues terminamos la ejecución del triggerEnter y esto no se ejecutará. Y al no ejecutarse, pues no desaparecerá el asteroide. Voy a iniciar la ejecución y vamos a probar. ¿Veis? Ahora tengo aquí el asteroide y cuando dispare, como los rayos láser no tienen el tag boundary, pues sí se va a destruir tanto el rayo láser como el asteroide. Hay una cosa que esto se puede, es mucho más eficiente usar el método compare tag, de comparar tag, y dentro se pone el nombre del tag. Y si el objeto tiene este tag, entonces esto valdrá verdadero. Es decir, esto hace lo mismo que acabamos de, bueno, que el código que teníamos antes de cambiarlo. Vamos a probarlo para que lo veáis. ¿Veis? Y bueno, con esto ya tenemos la parte de el asteroide que rota y que detecta cuando le disparamos. En el siguiente vídeo lo que vamos a hacer va a ser crear la explosión, moveremos el asteroide y lo guardaremos en un prefab.